Como dice el dicho, no digas de esa agua no beberé. Para los que se acuerdan, el domingo pasado que les dije que no se espantaran, que no iba a estar compartiendo con ustedes. Pero, ¿sí se acuerdan? Ok. Pero pues ahora tengo la bendición, ahora sí, la bendición de poder estudiar juntos con ustedes esta mañana. Y les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a estar leyendo, para los que tienen sus Biblias, todos aquellos que estamos estrenando Biblia, si se fijan, el pasaje que vamos a estar estudiando es Juan capítulo 15, sus primeros 17 versículos. Y el tema de hoy es permanecer en mí. Y si se fijan, está en rojo. Quizá tu Biblia sí los tenga las letras en rojo. La mía sí los tiene. Fueron palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar leyendo estos 17 versículos, quiero pedirles que pongan sus ojos en dos palabras: el permanecer y también en la segunda palabra, fruto. Permanecer, frutos. La primera está como 11 veces en el texto y la segunda, que es frutos, está 8 veces. Entonces vamos a leerlo, de ahí vamos a orar y de ahí vamos a empezar nuestro estudio. Dice así la palabra de Dios. Juan 15, versículos del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Esto les mando, que se amen unos a los otros. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tenemos la bendición de congregarnos y sabemos que tú estás en medio de nosotros esta mañana. Sabemos que tu Espíritu Santo vive, mora en nosotros, pero también sabemos que hay bendición especial cuando tu pueblo se une, se junta, se reúne. Y aquí estamos. Pedimos, Cristo, que nos enseñes estas palabras que tú hablaste hace más de 2000 años. No han perdido su fuerza, no han perdido su verdad.
Háblanos. Queremos ser diferentes. Queremos ser encontrados. Queremos ser retados. Queremos ser reprendidos. Queremos ser reanimados en tu palabra. Porque tu palabra es la misma ayer, hoy y para siempre. Y en esa verdad descansamos esta mañana. Y pedimos a tu Santo Espíritu que nos ayude. Ayúdenos a hacer esas cosas que nos han venido ocupando nuestra mente y nuestro enfoque y toda la semana. Ayúdenos a hacer esas cositas a un lado y ayúdenos como María, sentarnos a tus pies y aprender de ti, Cristo Jesús. Y no ser como Marta, que se afanó y se ocupó en tantas otras cosas. Y bien podemos estar aquí sentaditos, pero nuestra mente vagando y en otras cosas. Por eso pido que nos ayudes en espíritu y en verdad a sentarnos a tus pies y a escuchar de ti, Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Al estar estudiando este pasaje y analizar el trasfondo o lo que estaba pasando alrededor de Jesucristo cuando Él habló estas preciosas palabras. Lees unos capítulos antes, lees unos capítulos después y te puedes dar una idea en dónde estaba Cristo emocionalmente. Pero también Él sabía que su día ya había llegado. Ese relojito que empezó a contar, clic, 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 desde el día que Él nació en esta tierra, ya estaba por timbrar esa alarma de que iba a ser crucificado en una cruz, de que iba a expresar el mayor acto de amor que el mundo ha visto y que nunca verá otra vez, expresado en la persona de Cristo, dando su vida por nosotros. Nos dice el discípulo amado, que es el apóstol Juan, que es quien escribió este libro que estamos estudiando, este pasaje. Sabemos que de toda la multitud, nuestro Señor Jesucristo tuvo un grupo de 70 que lo seguían de más cerca, pero de esos 70 tuvo otro grupo más pequeño, de 12, que le seguían de más cerca todavía. Pero de esos 12 tenía otro grupito más chiquitititito, que lo seguían de más cerca. Pero había uno que hasta en su pecho se recostaba, y ese era el apóstol Juan. Y fue ese apóstol el que escribió este pasaje. Fueron las palabras de Cristo Jesús, pero fue él quien, inspirado por el Espíritu Santo, no se le olvidó nada. Pero en el escenario en el que se vivió esto, fue un escenario muy triste. Cristo ya sabía que era su última noche con sus discípulos. Ya habían celebrado la Pascua, ya habían celebrado la última cena. Él, sabiendo que era el siguiente paso, Él decidió lavarle los pies a sus discípulos y muy probable entre ellos a quien estaba por traicionarlo. Después de eso nos dice la palabra que Cristo le dijo a quien lo iba a traicionar que le pusiera pilas a lo que estaba por hacer. A Judas Iscariote, date prisa, date prisa. En su prisa, él salió a hacer lo que Satanás ya había puesto en su corazón de hacer, que era traicionar al Hijo de Dios. Y en lo que él fue a hacer los preparativos, Cristo preparó a sus discípulos. Y fue en este escenario en el que él los exhortó a que permanecieran en él. Muy probablemente en la mente de Cristo estaba Judas Iscariote, preparando todo para traicionarlo. Pero sin embargo, Cristo, lo leemos, lo escuchamos, exhortando a sus discípulos a que se amen,
unos a otros, a que permanezcan en mí. Como no lo hizo Judas Iscariote, ustedes háganlo. Ustedes permanezcan en mí. Judas Iscariote recibió las mismas enseñanzas que los otros 11 discípulos. Estuvo expuesto a las mismas oportunidades que los otros discípulos. Pero sin embargo el resultado fue muy distinto. Y no nos dejemos engañar nosotros esta mañana. Quizá porque hemos llenado nuestras agendas de hacer lo que debe de hacer un cristiano. Que podamos desarrollar esa intimidad como la desarrolló el apóstol Juan. Desarrolló una intimidad con su Maestro, con su Señor, con su Salvador, Cristo Jesús. Leyendo este pasaje, la primera palabra que me resaltaba y otra vez era el permanecer en mí. Permanecer en mí. Permanecer en mí. Permanecer en mí. Y estas palabras de Cristo siguen haciendo eco hasta hoy y van a seguir haciendo eco hasta que Él le ponga un fin a este mundo. Estudiando algunas palabras, algunos sinónimos, algunas palabras que son iguales, pero que nos ayudan a describir una palabra difícil de entender. A eso le llamamos sinónimos. Algunos sinónimos de permanecer son los siguientes. Es persistir, estar de pie, perseverar, resistir, aferrarse. Y eso es lo que Cristo me pide a mí y te pide a ti esta mañana. Si tú eres su discípulo, persiste en Él, persevera en Él, resistir, aférrate a Él. No a nadie más, no a nada más que a Cristo Jesús. Amén. Todo esto, este pasaje que vamos a estar estudiando, que ya lo estamos estudiando, hay otra palabra que también me sonó bastante y fue fruto. Todo lo que dijo aquí, por lo menos en este párrafo, fue con un propósito. Y era para que dieran no algunos frutos, sino muchos frutos. Los primeros versículos dice: aquel que estaba dando fruto, se le dio una podadita. ¿Para qué? Para que diera más fruto. Y me quedé pensando, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Y en este mismo pasaje Cristo nos dice cómo. Él nos dice que si nosotros obedecemos su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus principios, estaremos permaneciendo en Él. Porque no, el permanecer en Cristo no es una idea a la que te tienes que aferrar, sino que son hechos que tenemos que hacer. Cristo quiere hechos. Él quiere que tú permanezcas en Él. ¿Y cómo permaneces en Él? Él nos lo dijo en este pasaje. Él nos dijo: poniendo en práctica mis mandamientos. Ya nos lo sabemos. Ya sabemos qué espera Cristo de nosotros. Y cuando nosotros caminamos
en esa obediencia, nosotros vamos a ver 4 cosas en nuestra vida cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos de Cristo. E interesantemente, el mandamiento que Él enfatizó en este pasaje fue el que nos amáramos unos a otros. ¿Sí? Porque Él sabe que nos cuesta, Él sabe que somos de carne y hueso, Él sabe que somos muy fijones, Él sabe que somos muy críticos unos con otros, a menos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque ahí sí nos sobra la gracia, ¿verdad? Cristo quiere que tú y yo permanezcamos en Él porque Él quiere que llevemos muchos frutos. Y si usted se está preguntando, bueno, pues, ¿de qué tipo de frutos está hablando Cristo? Bueno, pues acciones de justicia, de misericordia, de verdad. Y vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a entender qué tipo de frutos Cristo espera de nosotros, al nosotros permanecer en Él. Porque ya lo leímos, Él nos dijo que desconectados de Él no podemos ir ni por las tortillas, no podemos hacer nada. La otra razón por la que Cristo quiere que nosotros permanezcamos en Él, la primera es para que demos frutos, la segunda es para que glorifiquemos al Padre. Y Cristo se pone como ejemplo. Dice, de la misma manera que yo he glorificado al Padre, de esa manera quiero que también ustedes glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Al permanecer en mí, al dar frutos, ustedes glorifican a mi Padre. Tercero, Él lo dijo aquí, ya lo leímos, que si nosotros permanecemos en Él, vamos a llevar frutos, vamos a glorificar al Padre, pero también vamos a dar prueba, vamos a comprobar, vamos a dar evidencias que somos sus discípulos. Porque de lengua me he hecho unos 2, 3, 4 tacos. Muchos podemos decir que somos, pero pocos pueden mostrarlos con sus acciones, con su testimonio. Y uno de ellos fue Judas Iscariote. Entonces dice que si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar muchos frutos, vamos a glorificar al Padre, vamos a dar prueba, vamos a dar testimonio que somos legítimos seguidores, discípulos de Jesucristo. Y por último, Él nos dice, para que nuestro gozo sea perfecto. Esto no quiere decir que nos vamos a estar carcajeando todo el día. Dice, para que vuestro gozo sea perfecto. O en otras palabras, para que nuestro gozo sea pleno. No habla de la felicidad, porque la felicidad es algo emocional, es algo pasajero, es algo como el dólar que sube y que baja, y ya ni sabes a qué horas va a amanecer a 28 o a qué horas va a estar a 19, y ahí te aferras a tus dolaritos para irlos a cambiar. Quizá está mejor la otra semana el tipo de cambio. Cristo no está hablando de la felicidad, Él está hablando del gozo. Para que nuestro gozo sea perfecto, sea pleno. Entonces, si tú quieres llevar frutos, si tú quieres glorificar al Padre, si tú quieres dar testimonio de que eres un verdadero discípulo de Jesucristo y quieres tener un gozo pleno, aférrate a Cristo. Fíjate en Cristo. Permanece en Cristo. Amén. Porque Cristo nos los dejó bien claro. Sin mí, Él dijo, no van a poder hacer nada. Se van a frustrar, se van a jalar los pelos, van a pasar vergüenzas, no sé cuántas otras cosas. Pero Cristo nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Quiero invitarlos
a que abran ahí su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 23. Aquí vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo, o las evidencias en ti y en mí que el Espíritu Santo tiene su INE registrada en nuestro corazón, ¿sí? Que el Espíritu Santo ha hecho una casita ahí dentro de nosotros, ¿sí? Esos son los frutos del Espíritu Santo, las evidencias en una persona que el Espíritu Santo de Dios vive, habita, mora en esa persona. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 23. Pero antes de leer los frutos del Espíritu Santo, vamos a leer las obras de la carne, o sea, lo opuesto, lo que no es los frutos del Espíritu Santo. Los vamos a leer corriditos, nada más para que nos ayude a hacer un contraste en nuestra mente, en nuestro corazón, de saber o poder entender de cuáles frutos está hablando Cristo Jesús, de qué frutos espera que tú y yo estemos dando, no una vez al mes, no como la higuera que tenemos allá afuera en el estacionamiento. Creo que todos nos emocionamos y rapidito fuimos y agarramos. ¿Cuántos comieron higos de nuestra higuera? Okay. No les dé pena, no les vamos a cobrar el diezmo. Pero el chiste es que se acabaron bien rápido los higos. Y el hermano Guadalupe me decía: hermano, usted no se preocupe, esos higos se llaman no sé qué, pero se va a poner bueno en octubre. Pues yo he sido fiel en ir a ver ese árbol y no hay frutos. No sé si alguien va antes de que yo vaya, pero ese arbolito dejó de dar fruto desde hace tiempo. Pero nuestra vida no debe de ser así. Nuestra vida en Cristo debe de dar fruto dentro y fuera de tiempo. En el invierno, en el verano y en la primavera, en cualquier circunstancia en las que estés, debe de estar dando frutos del Espíritu Santo. O las evidencias del Espíritu Santo en tu vida deben de ser claras, reales, que no haya duda, que no haya duda. Todo esto es posible si tú y yo permanecemos en Cristo. Amén. Entonces vamos a leerlo. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. O sea, todo mundo las puede ver. Sí, no hay duda. Y ahí va la lista. Las cuales son, y las vamos a leer pausaditas, que el Espíritu Santo haga su obra en ti, en mí. Dice así: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos frutos no son los que espera, o esas acciones no son las que espera Cristo de ti y de mí. Y no debe de haber esos frutos en nosotros, o esas obras de la carne, no debe de haberlas si nosotros estamos permaneciendo en Cristo. ¿Vamos a pecar? Claro que sí. Somos imperfectos. Solo uno es perfecto, y ese es Cristo. Es a quien nosotros nos vamos a aferrar. Contra viento y marea nos vamos a aferrar a Él.
Entonces, sigue la listita, no menos importante, ¿verdad? Sigue la lista de lo que sí espera. Y esos frutos, vuelvo a repetir, son evidencias que el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cosa interesante, el nuevo mandamiento que Cristo le dio a sus discípulos fue el que se amen unos a otros. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos necesitan o quieren más de esta? Amén. Amén. Te escuché, amor, Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y termina el apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas, contra tales cosas no hay ley. En otro pasaje, en 1 Corintios 13, la segunda parte del versículo 13, el apóstol Pablo dijo, pero el mayor de ellos, dijo el apóstol Pablo, es el amor. Vuelvo a repetir, Cristo en este pasaje que nosotros leímos, Él dice que les doy un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es que se amen unos a otros. Él sabe que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, por eso nos lo pide. Si no, no nos lo hubiera pedido. Que no te digan el trailero. Que no te digan el trailero. Y usted puede decir, pero ¿por qué, mi hermano? Bueno, así como por tener tantos cambios como los tiene un tráiler. ¿Cuántos cambios tiene un tráiler? Hermano Chuchín, 18, ¿va? Y no soy chofer. Pero que no te digan el trailero. Que no andes cambiando de bando cada rato. Que tú puedas permanecer en Cristo. Amén. Eso es lo que Él quiere. Que permanezcamos en Él. Y en sus promesas. Y en sus verdades. Me gustaría leerles otro pasaje. Que está en Primera de Juan. Versículo 4, perdón, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21. Primera de Juan 4, versículos del 19 al 21. Dice así, igual, es nuestro mismo hermano Juan, el discípulo amado, quien escribió también estas palabras. Dice así, nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, dijo el apóstol Juan, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ouch. ¿Qué tipo de amor nos pide Cristo que nos tengamos unos a otros? ¿Qué tan pesado? ¿Qué tan cargado? Así como cuando vas a unos mariscos y pides un caldo de 7 mares o de 15 mares. ¿Qué tal? Pura vitamina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es ese tipo de amor que Cristo espera de ti para que des a los demás. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, dice así, nuevamente nuestro amado
apóstol Pablo dice a esta iglesia que no se andaba portando bien, que se le tuvo que jalar las orejas más de una vez. Y aquí está el apóstol Pablo corrigiéndolos, enseñándolos, instruyéndolos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Y el que está pensando ahorita que este hermano no ha empezado ni con el primer versículo, tengo buenas noticias para ti. No nos vamos a ir versículo por versículo. Entonces, aquí estoy contando mi tiempo. Creo que todavía tenemos tiempo. Entonces, lo digo nada más como comercial. Entonces, Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8, dice así: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y termina el apóstol Pablo con esta nota, dice, sí, porque entre nuestros hermanos en la iglesia de Corinto, ellos andaban ahí echando competencias, quién tenía más dones, quién estaba más espiritual, quién tenía más power en Cristo, y tenían preferencia sobre algunos dones del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les va a dar unas cachetadas con guante blanco y les va a pedir que se enfoquen en lo que verdaderamente vale la pena. Y es esto, les va a decir, porque el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Sí, porque esas eran las tres favoritas entre nuestros hermanos allá en Corinto, en aquel entonces. Y les dijo el apóstol Pablo, ¿saben qué? Tienen su mirada equivocada. Que sea el amor unos por otros, que los distinga. Que ahí sí, ahí se den competencia, ¿sí? En quién ama más a los demás, en el buen sentido de la palabra. Porque fíjate, ¿en qué contexto Cristo nos dio este nuevo mandamiento? Cuando Él estaba a minutos o quizá a horas de ser traicionado por uno de los más allegados a Él, por uno que se decía su amigo, por uno con quien Él compartió los taquitos y cuanta cosa, la playa, y por 3 años. Ese Judas Iscariote estaba por traicionarlo. Pero sin embargo, Él nos pidió que nos amáramos unos a otros. Y Él sabía que no era posible si no permanecíamos en Él. Tenemos que permanecer en Él. Si no, vamos a andar en la carne, vamos a traer unas broncas unos con otros, no nos vamos a soportar, no nos vamos a querer ver ni en pintura. Pero si permanecemos en Cristo, si andamos en el Espíritu, no va a haber problemas. Último versículo que quiero leerles, fuera del pasaje del que estamos estudiando, aclaro, es Lucas capítulo 9, versículos del 23 al 24. Lucas capítulo 9, versículos del 23 al 24. Si usted pensaba que ser discípulo de Cristo es papita, es pan comido, no lo es. Requiere un sacrificio, requiere que muramos a los deseos de nuestra carne, a dejar lo que nosotros queremos, hacerlo a un lado y hacer lo que Cristo nos pide.
Como hoy en la mañana me desperté a las 5:59 y no tiene nada que ver con lo espiritual, qué tan temprano te levantas o no. Simplemente, pum, pelé los ojos y sabía que tenía que seguirle macheteando para preparar el sermón. Y le dije, ay Señor, no seas malo, dame chance de dormirme otro ratito, porque me había ido a dormir tarde ayer. Pero en su gracia, sí, me dormí un ratito más y ya a las 7 pelé los ojos y órale, pues va para arriba. Y hacer lo que debo de hacer, que es prepararme para exponer su palabra. Dice Lucas 9 del 23 al 24, dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Cristo quiere, hermanos, vamos a resumir, Cristo quiere que permanezcamos en Él, que nos aferremos a Él, por estas 4 razones. Porque Él quiere que llevemos muchos frutos, porque Él quiere que glorifiquemos a su Padre, que es nuestro Padre Celestial, porque Él quiere que demos testimonio vivo de que somos sus discípulos, y porque Él quiere que tengamos un gozo pleno y perfecto. Y a todo esto, como si fuese poco lo que nos da Cristo, nos dice que lo que pidan se les dará. No nuestros caprichos, claro que no, porque si estamos en sincronía con Cristo y con Dios y con el Espíritu Santo, no vamos a estar pidiendo cosas de la carne, no vamos a estar pidiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y llevar fruto, como todo cristiano, es nuestro deber. Es nuestro deber. Y les voy a volver a leer los 17 versículos y después tengo algo práctico que quiero exponer un poco. Pero de todo lo que ya platicamos, vimos, escuchamos, leímos, ahora vamos otra vez a leer este pasaje. Con toda esa información que ustedes ya tienen ahorita en su mente, vamos a leer este pasaje. Y pueden estar ahí sentados, cómodos, presten atención, vamos a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto.
Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Sí, ya me quedó claro que se me acabó el tiempo. Hermanos, que no te digan el trailero. Sí. Que permaneces en Cristo y después te das unas vacaciones espirituales y después regresas, o ahorita sí y mañana no, y quizá el fin de semana. Cristo quiere que permanezcas en Él, que estés fijo en Él, que estés amarrado en Él, que vivas en Él, así como tu corazón sea igual con el de Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Y uno de los deseos de los ancianos de esta iglesia es precisamente que lleven muchos frutos, por todas las razones que ya nos dijo Cristo. Y por eso el próximo miércoles, vamos a empezar nuestro discipulado intencional. Deliberadamente se escogieron estos temas y a darle con todo, para que ustedes y nosotros estemos capacitados para toda buena obra, pero también para que llevemos mucho fruto y también para ser reforzados en nuestra doctrina, en nuestra fe. Y le voy a pedir a nuestro hermano que si me pasa las filminas una por una. Yo sé que nuestro pastor ya nos habló de esto, pero creo que es un buen tiempo para leerlo. Son 3 talleres que vamos a tener. Y el primero lo va a estar impartiendo nuestro hermano Hugo. Nuestro hermano Hugo, creo que por 32 años fue profesor en el Cebeta. Y recuerdo que él decía que él quería hacer todo menos eso, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y ahora, hermano Hugo, le va a tocar exponer, enseñar aquí en el santuario. Entonces, nuestro hermano Hugo tiene años impartiendo este discipulado a los nuevos creyentes. No nada más el hermano Hugo tiene un grupo de hermanos y hermanas que han estado saliendo a dar este discipulado. Pero queremos animarlos, si eres un nuevo creyente, que te apuntes, o que si eres un cristiano y deseas participar en discipular a otros, bueno, inscríbete en para que puedas capacitarte junto con nuestro hermano Hugo y el día de mañana ser parte de ese comando especial de Cristo, de discipuladores. Amén. Y la definición es esta. El propósito dice, enfocado a nuevos creyentes con la meta de introducirlos en la doctrina fundamental. Estudiaremos la salvación, la fe, oración, el bautismo, el Espíritu Santo, entre otros. Y los otros son arrepentimiento, fe, pecado, salvación, perdón, la palabra de Dios, Dios el Padre, Jesús el Hijo, seguridad, oración, Satanás y la guerra espiritual, dar a Cristo el primer lugar, comunión, el Espíritu Santo,
la vida llena del Espíritu Santo, la necesidad de congregarse. Todos esos temas son los que se van a estar tratando en el discipulado que nos va a estar impartiendo nuestro hermano Hugo. Entonces, los animamos a que si no se han inscrito, que se inscriban. ¿Me puedes regalar la segunda imagen, por favor? Nuestro hermano Mike, excelente maestro, es un siervo fiel, le encanta el estudio. Él tiene un doctorado en estudios bíblicos y yo sé que a él le encanta exponer la palabra de Dios. Y ha sido un hombre que Dios ha usado entre nosotros para instruirnos en la palabra de Dios. Y a nuestro hermano le toca el taller número 2. Y esto es desarrollar el propósito del taller que nos va a dar nuestro hermano, que por 4 meses, desarrollar madurez en el cristiano, en las diferentes disciplinas espirituales, como es la oración, la lectura bíblica, permanecer en Cristo, la vida interior, servir, mayordomía, evangelismo, entre otros. Y esos otros son estos: el conocimiento de Dios, autodisciplina, obediencia, permanecer en Cristo, oración, tutoría, participación en la iglesia, evangelismo, la vida interior, dones espirituales, servir, actitudes cristianas, carácter moral y mayordomía. Entonces, si a ti te interesan todos estos temas, inscríbete con nuestro hermano Mike Fink, que él encantado de tenerte en su grupo. Y a mí, su humilde servidor, me tocó el mejor lugar, la cocina. Entonces yo animo a las hermanas, que yo sé que por ahí esconden las galletas, ahí que le pongan 2, 3 candados ahí, porque me gusta comer galletas. El 3 son los dones espirituales. Dice conocer todos los dones espirituales, identificarlos, los que se nos han sido confiados, y buscar oportunidades para desarrollarlos para la edificación de la iglesia. Y yo voy a tener, junto con el apoyo de nuestro pastor, que él me ha estado ayudando a preparar este tema, voy a tener la responsabilidad y la bendición de poder exponerle los dones espirituales, identificarlos todos, saber cuáles son, identificarles cuáles son los que han sido depositados en nosotros o confiados, y de qué manera podemos ponerlos en práctica y desarrollarlos aquí en nuestra iglesia. Y voy a leer algunos nada más, así como lo hice para los otros talleres. Entre los dones espirituales están, según Romanos, el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de dar, el de dirigir, el de misericordia. Y según Corintios, el de palabra de sabiduría, el de palabra de conocimiento, el de fe, el de sanidad, el de poder de milagros, el de profecía, el de discernimiento, el de diversas clases de lenguas. Y según Efesios, los dones siguientes, que es el apostolado, el de profecía, el del evangelista, el del pastor y el del maestro. Entonces, no dejes ir esta oportunidad, esta bendición de participar, de crecer en Cristo en los próximos 4 meses. Y no nada más inscribirte y venir 1 o 2 veces, sino que rétate a no fallar a ninguno, empezar y terminarlo completito. Amén. Y uno de los propósitos es para que demos mucho fruto. Amén. Entonces póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, nuevamente te damos gracias porque su palabra es fiel. Su palabra nos enseña que nunca volverá vacía. Nos promete que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, va
a producir un resultado positivo, un resultado bueno, un resultado transformador en nuestras vidas. Y nos vamos confiados que eso es lo que ha acontecido y va a acontecer en nuestra vida, de que su palabra va a cumplir sus propósitos en nosotros. Ayúdenos a permanecer en ti, Cristo Jesús. Que no nos dejemos llevar por vientos de doctrinas falsas o por situaciones adversas, difíciles. Que no demos lugar al desánimo. Que podamos permanecer en ti, para que podamos dar mucho fruto, para que podamos glorificar al Padre, para que podamos dar buen testimonio de que somos tus discípulos